¿Qué hay aquí, Esteban? Esto va a ser súper simple, es mi teoría sobre cómo funciona el mundo digital. Es muy simple, yo creo que les puede servir si van iniciando, si quieren iniciar, si no saben cómo entender como algunos patrones que hay y que pueden hacer que su perfil se vea como más optimizado. En general, entender cómo es que funciona y si de algo les funciona, pues que lo pongan en práctica. Muy simple, pues esta es mi teoría. Y partiendo con la primera especificación de qué es una teoría, pues básicamente es el conocimiento especulativo considerado con independencia de tu aplicación según Google. Entonces, ¿qué significa? Pues que esto puede ser o no puede ser, pero son patrones que yo he visto que funcionan y que no nada más funcionan para una persona en específico, sino que son, pues sí, son puntos que puedes unir que al final te facilitan el conectar con la persona que tienes enfrente, que al final, pues, en este caso eres tú que me estás viendo, o lo que tú quieras poner enfrente de la cámara para poder compartirlo con los demás. Y quiero partir desde esta frase que para conectar solo tienes que expresarte. Es muy simple, pues yo considero que la realidad se da en la expresión. Esto puede ser un tema filosófico más extenso, pero básicamente es como yo te expreso a ti mis emociones, o como yo te expreso a ti mis palabras, o como yo expreso el aventarte a ti esta información con las manos, o con mi boca, o con lo que tú me doy a entender para que tú puedas absorber cierta información de mí y que podamos seguir entablando como esta relación, que al final pues la relación se vaya dando en el tiempo. Pero todo parte de esta premisa, ¿no? Para conectar solamente tienes que expresarte y en esa expresión el otro se va a dar cuenta de qué tipo de persona eres tú o cómo es que puede encontrarse en tu contenido, en tus ideas, en tus expresiones, en tu entorno, en tu... Al final necesitas expresarte para que el otro pueda darse una idea de quién eres tú. Entonces, una vez teniendo esta frase ya explicada, quiero dar a entender estos dos puntos que son con los que básicamente lidio todos los días porque creo que son las bases de la comunicación y pues básicamente redes sociales se trata de comunicar. Quiero iniciar con qué es una red semántica. Y obviamente pues las emociones, yo creo que todos sabemos qué son las emociones, pero lo que quiero entender en esta parte es más la parte de la red semántica. Y lo quiero leer también según Google. Una red semántica es un tipo de representación gráfica de conocimiento perdón, una red semántica es un tipo de representación gráfica de conocimiento que utiliza nodos para representar conceptos y aristas, líneas o flechas para mostrar relaciones entre ellos. Esta estructura se emplea en campos como la inteligencia artificial, la psicología, la lingüística, para organizar la información y moldear la memoria humana y respaldar sistemas de razonamiento. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Los videos que tú ves a diario en redes sociales conllevan estos dos, esta es la base de todo. Dan a explicar un contexto dentro de lo que se está viendo en el video y conlleva emociones. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes que se está, no sé, que se está cayendo un niño de una bici y entiendes el contexto de que está haciendo algo, pues solamente es la emoción de que estás viéndolo, ¿no? Pero hablando específicamente de dar a entender un punto, también tenemos que dar a entender no solamente el contexto, sino todo lo que está sucediendo alrededor de una palabra o un concepto. Entonces, de esta manera, podemos hacer que el otro se vea reflejado en nuestras palabras o el otro se vea reflejado en nuestro estilo de vida o el otro se vea reflejado. Pero básicamente es conectar todas las palabras posibles para dar a entender un punto en específico, como lo estoy haciendo en este momento. Entonces nos vamos a quedar con esos dos puntos. Para poder tener una presencia digital necesitas expresarte y necesita haber estos dos puntos, red semántica y emociones, porque con la red semántica te das a entender y con las emociones conectas. Entonces, ese es básicamente el primer punto. Ahora, vamos a entender el modelo número uno de cómo veo que funciona en general la presencia digital para que tú puedas replicarlo. Y funciona con este cuadrante. Tráfico, mensaje de marca, proyección y procesos. Primero necesitas tráfico. Sí o sí necesitas crear para poder hacer que el otro se vea en ti.
Entonces aquí en tráfico hay dos maneras de llamar la atención: pagando y de manera gratuita, que es básicamente creando y que tú te vayas viral. Después tenemos mensaje de marca, en donde tenemos ciertos puntos que nos ayudan a diferenciarnos del resto, en donde vemos que tiene que ser útil tu mensaje de marca, tiene que ser nuevo, tiene que ser único y también tiene que ser ultra específico. De esta manera, puedes lograr llevar al siguiente punto, que es la proyección, que es básicamente cómo el otro te ve. Y en la proyección tenemos que es la proyección de autoridad, también tenemos las referencias, tenemos conceptos únicos y testimonios, que básicamente es cómo funciona. Un respaldo de quién eres o qué has hecho a lo largo de tu camino. La proyección no es más que solamente tu reputación. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué es lo que conlleva cada paso de lo que has hecho? Y eso pues lo pones tú dependiendo de tu mensaje de marca, pues lo vas viendo. Puede verse en forma de testimonios, puede verse en forma de con quién te rodeas, puede verse en qué referencias utilizas y cómo los linkeas, o sea, literalmente dónde sacas la información. Puede ser que ya seas una autoridad y solamente queda ponerlo enfrente de las personas. Entonces es todo lo que tenga que ver con quién eres y qué es lo que has hecho a lo largo de tu camino, es proyección. Después, al último, pero no menos importante, vienen los procesos. Y en los procesos ya se ven temas como automatizaciones, llamadas, formularios y herramientas en general. ¿Qué son las herramientas? Pues donde se construyen los sitios web, plataformas para hacer email marketing, automatizaciones como Make N8N para poder hacer ciertos flujos y que todo cuadre para que le pueda llegar, por ejemplo, un correo electrónico cuando se registre en un formulario, o etcétera, etcétera, etcétera. Son procesos que te ayudan a identificar tu tipo de cliente y qué tipo de persona está buscando qué cosa. Porque al final el tráfico pues es masivo y se va achicando dependiendo de qué tipo de persona estás buscando tú para poder hacer la transacción que se haya hecho o que se haya pensado como meta en pasos anteriores. Entonces, listo, aquí ya los tenemos como 4, pero ahora los quiero desglosemos. Tráfico, atención. Básicamente esto es atención. ¿Cuánta atención tienes? Y el tráfico se puede ver tanto orgánico como pagado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estas dos conclusiones que, por ejemplo, en el tráfico orgánico, lo que nos ayuda es un juego de emociones, explicaciones, historias y sobre todo volumen. Porque en el volumen es en donde vas a encontrar que tal vez de 40 videos, 2 te funcionen, 2 se hagan virales, entre comillas, porque no se sabe predecir. Pero de esos 2, tú vas a ir viendo qué es lo que llama la atención y qué es lo que no llama la atención. Entonces, en esto tienes que ver, jugar con las emociones, jugar con las explicaciones, jugar con las historias y sobre todo que haya volumen, porque dependiendo del volumen es como vas a empezarle a aparecer a las personas. Y en el tema de paid media o de pago en las plataformas como las ads, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, todas las ads, pues básicamente aquí la experimentación tiene un juego muy importante. Entonces ahí tienes que experimentar con ganchos, mensajes directos y pues en general tratar de optimizar el presupuesto para obtener los mayores resultados posibles. Entonces vamos viendo que primero se necesita tráfico y ir adaptando las cosas, ¿no? Aquí igual tengo 2 ejemplos en donde el tráfico se puede ver como pues piensa en una tienda en una avenida muy transitada, eso es tráfico también, o sea, mucha, ¿cómo se puede decir? Como mucha concurrencia de energía, mucho tráfico. O en el tema de tráfico digital, pues cuántas personas están entrando, por ejemplo, a tu landing page, cuántas personas pasan por tu landing page o cuántas personas pasan por tu perfil o cuántas personas, es ese tipo de tráfico, ¿no? Al final es la atención que puedas generar. Y aquí lo que puedo decir es justamente el tema de la red semántica que estamos viendo en cuanto aquí a los perros, ¿no? Cada una de estas palabras puede hacer que se extienda la información alrededor de tu tema. ¿Qué? ¿Con quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Etcétera, cómo, descripciones. Todo eso puede significar un video para al final dar a entender qué es lo que conlleva el tema principal, que en este caso son los perros. Entonces, es súper simple.
Nada más tenemos que identificar los temas que hay alrededor de nuestro nicho o de nuestro mensaje de marca para poder empezar a darnos a entender en lo que podamos crear en contenido alrededor de ese punto. Y pues la pregunta principal de aquí es cuántas personas saben de tu existencia, porque en cuantas más personas sepan de tu existencia, más posibilidad hay de que el embudo se vaya haciendo pues más pequeño para que al final logres hacer esta transacción de lo que tú quieras que sea, cualquiera que sea tu producto. Después tenemos mensaje de marca, que para mí este mensaje de marca también tiene que ver mucho con la oferta. Y pues tengo aquí algunas descripciones de lo que es un mensaje de marca. Básicamente es un eslogan tangible, es una propuesta de valor, también lo podemos ver como una propuesta de valor, narrativa de marca, mensaje central para las campañas. Yo lo podría ver igual otra vez, lo repito, como una oferta. Prácticamente se trata de ser un experto en un tema para adelantar la solución de tu problema a alguien más y cobrar por ello, que es lo que todos hacen dentro de este mundo digital. Y aquí te voy a dejar esta herramienta que me ayudó a mí bastante a entender, que es básicamente cómo armar una oferta y pues tiene los 4 puntos, ¿no? Tiene que ser nuevo, tiene que ser útil, tiene que ser único y tiene que ser ultra específico, que es básicamente para que las personas que te vean y te consuman se den en cuenta de que tú los puedes ayudar. Por ejemplo, aquí en el caso de los asesores inmobiliarios. Y aquí tengo, por ejemplo, el ejemplo este que está en azul, que dice, ayudo a audiencia a conseguir número, token, en tiempo, sin dolor, incluso sin objeción. Y abajo tengo el ejemplo de, por ejemplo, el nicho de asesores inmobiliarios. Ayudo a asesores inmobiliarios a conseguir 30 citas en 15 días sin tener que aparecer en cámara, incluso si no entienden a la perfección el mundo digital. Esta es una oferta ultra específica para un tipo de nicho que es los asesores inmobiliarios que están buscando citas para poder vender su producto, independientemente si es una inversión, si es una casa, si es un departamento, si es lo que sea. Al final tú lo que buscas es a un asesor inmobiliario que quiera obtener más citas. Y de esta manera puedes armar tú tu oferta. ¿Listo? Es súper simple también, mensaje de marca, para mí es la oferta y dependiendo de a qué nicho tú te quieras dirigir, pues tú lo vas a ir adaptando según lo que veas que es necesario en tu oferta para poder proyectarlo y que los demás cuando entren a tu perfil o cuando entren a tu landing page puedan identificarse y que puedas vender tu servicio o tu producto. Seguimos. Como tercer punto tenemos la proyección. Y aquí, o lo único que quiero proyectar es que conectes las referencias. Porque dentro de este punto tienes que dar a entender quién eres tú como autoridad, tienes que dar las referencias que utilizas, tienes que dar tus conceptos únicos, así como lo que estoy armando en este video, y tienes que hacer que los demás te dejen tus testimonios o poder proyectar una imagen que haga que tengas credibilidad dentro de un mundo en donde básicamente la IA nos está compitiendo. Entonces tenemos que darnos a entender de que no somos lo mismo que todos, sino que también tenemos un camino ya recorrido y que hay resultados que hemos obtenido o que hemos fracasado en tantos proyectos y cuáles las métricas del fracaso y por qué sucedió lo que sucedió. Entonces se vuelve un proyectar tu camino para que el otro se pueda dar a entender quién de verdad eres y no solamente vender el lado de resultados sin tenerlos claros y si de verdad puedes dar esos resultados. O sea, tú aquí en este punto es dar toda la información para que el otro se dé una idea de quién eres tú. Y si le convence, entonces pues pueda agendar una reunión o pueda comprar tu producto o pueda hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí vamos a leer esta parte que dice, en el psicoanálisis, atribución a otra persona de los defectos o intenciones que alguien no quiere reconocer en sí mismo. Si yo, por ejemplo, empiezo a decir cosas incoherentes con base en lo que te estoy explicando, pierdo de alguna manera mi credibilidad, porque no puedes explicar algo sin saberlo. Y mi ignorancia se va a ver a través de lo que estoy expresando. Entonces, tiene que ver con todo lo que conlleva el expresar autoridad o el acudir a ciertas referencias para que sepas de dónde estoy tomando mis ideas. O el hecho de explicarte ya te estoy dando conceptos únicos, entre comillas, o los testimonios que pueda yo tener. Que si quieres saber mis testimonios puedes preguntármelos. Por ahí está mi forma de contacto. También tenemos el tema de resonancia o alcance en un hecho o las cualidades de una persona, que es básicamente lo que te estoy explicando. Lo que yo digo, lo que tú entiendes y lo que tú crees de mí. Proyección.
Y aquí hay varios puntos en los que yo resumo como la autoridad y también quiero dar a entender esto. Cuantos más puntos tenga la persona que tienes enfrente de ti, mejor te va. Por ejemplo, en los puntos que tenemos de este lado hay un tucán, pero si no conectamos del 1 al 2, nunca vamos a entender qué es lo que hay en este dibujo. Entonces, cuantos más puntos de referencia tengas, más posibilidad tienes de que el otro entienda qué te está pasando o qué estás entendiendo o qué es lo que ves para poder al final demostrarlo. Y esto lo quiero dar a entender con un tucán. Si nos vamos y conectamos cada punto de este dibujo, vamos a lograr un tucán. Pero si solamente tocamos de punto A a punto B, no lo vamos a dar a entender, va a ser una línea y un dibujo lleno de puntos, pero no vamos a completar la imagen completa. Imagínate que cada punto de esos es una idea que tienes que conectar. Entonces, se vuelve un juego de estar repitiendo y se vuelve un juego de estar haciendo referencias para que puedas hacer una imagen dentro de la cabeza del otro y que de esta manera el otro te tome como autoridad. Punto. Entonces, aquí está tu reputación. ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo hablas? ¿Quieres decir groserías? ¿No quieres decir groserías? Todo lo que conlleve tu persona es al final lo que vas a proyectar, independientemente de si te portas bien o si te portas mal o si lo vas a proyectar. Porque en algún punto, si estás fingiendo, vas a ser insostenible y se te va a salir. Entonces, aquí lo único que tienes que tener muy en cuenta es cómo funciona tu narrativa y qué es lo que quieres que los otros tomen de tu personalidad o de tu imagen para que pues puedas seguir creciendo tu marca. Sigamos con el siguiente punto. Procesos. Esto pues es, yo creo que de lo más sencillo, aunque configurarla se pueda volver un poco complicado. Los procesos como las automatizaciones, las llamadas, por ejemplo, videollamadas como en Calcom o en ¿cómo se llamaba la otra? Son calendarios digitales en donde picas día, hora y le vas redirigiendo para que al final pues agenden una cita contigo. Formularios como para preguntar qué tipo de persona está del otro lado. Vas filtrando dependiendo de las respuestas que te den. O herramientas como N8N, Make, los sitios en donde se arman las páginas web, las landing page y todo esto, pues al final son procesos que nos ayudan a proyectar lo que queremos dar a entender al otro. Y pues aquí tengo como algunos puntos con los que se pueden identificar, como con las automatizaciones, seguimientos automáticos, recordatorios inteligentes, flujos que noten al cliente sin intervención manual, por ejemplo, videos como estos, que simplemente se suben, se hacen y automatizas algo y se suben en automático. Las llamadas, pues reuniones agendadas sin fricción, videollamadas claras y directas y cercanía digital en general para generar confianza. Formularios simples que capturan lo esencial, quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, vas filtrando dependiendo de quién tienes enfrente o quién te das una idea que tienes enfrente con preguntas para decir, ok, eso es lo que está buscando. Y herramientas en general, pues CRMs para poder entender cómo está tu cliente, en qué etapa está. Tal vez entró y directamente compró, cool, pero tal vez no y necesita un seguimiento, entonces tú vas dando el seguimiento en el CRM. Reportes de avance en tiempo real, y ahí empiezas a ver como de, ok, de 100 personas me contestaron 50, de esas 50 agendaron cita 10 y de esas 10 se vendieron a 2 o 3. Vas viendo los números con este tipo de herramientas. Y básicamente aquí lo que escribí es, los procesos son la base que nos permite que todo funcione sin depender del azar, o sea, que nos ayuda a entender y a medir todos los datos. Son el sistema invisible que garantiza que cada cliente reciba atención oportuna, que ningún lead se pierda y que cada interacción sume a la confianza de la marca. Entonces aquí, pues los procesos se convierten en una estrategia en resultados, garantizando consistencia, eficiencia y confianza para el cliente y el negocio en general. O sea, los procesos nos ayudan a entender todo y que todo cuadre. Listo. Hasta aquí ya tenemos el primer cuadrante hecho. Ahora, me gustaría también explicarles el modelo número 2. Y para esto, en realidad, es muy simple. Y me gustaría también dar a entender cómo es que funciona este tema de las relaciones, por lo menos en lo que yo he visto. Y es que de alguna manera la realidad se da cuando interactuamos, cuando hacemos esta expresión. Y en esta expresión es en donde nos encontramos, ¿no? Pero la realidad se da en medio. En lo que yo te doy a entender y en lo que tú me entiendes, ahí está nuestro punto intermedio. Entonces, cuanto más contexto tenga una persona, pues más posibilidad de entenderte tiene.
Y de esto es lo que quiero dar a entender en este diagrama, ¿no? Yo o el otro, en este caso tú, y lo que me estás entendiendo, pues básicamente es la realidad. ¿Por qué? Porque tal vez te llevo explicando esto y no me entiendes nada, o tal vez ya te expliqué esto y tú alcanzas a entender ciertos conceptos en los que dices, ah, ok, tienes razón, o no, no me hace sentido, entonces como que siguiente, y puedes pasar al siguiente. Ahora, solamente a lo que yo he visto, vuelvo otra vez al mismo punto de mi teoría, existe una sola forma de relacionarse. Y aquí lo puse, lo enumeré en 6 pasos, básicamente. Y para esto, como lo dice en la frase, ten en cuenta cómo funcionan las personas. Estar es la clave. Estar. Producir un video y subirlo, producir un video y subirlo. Que te llamen y que te empiecen a conocer. Estar. ¿Por qué? Porque todo inicia desde la atención. Si tú tienes la atención de alguien, pues básicamente lo absorbes. Entonces puedes seguir platicando, puedes seguirte reflejando en él mientras que tenga su atención. Después, estación, en donde se crea la familiaridad. Y con esto de la familiaridad se crea atracción, en donde empieza la reciprocidad. ¿Por qué? Piénsalo, en cualquier relación que hayas tenido antes. Primero algo te llamó la atención porque creíste que era nuevo o porque creíste que era diferente. Después hubo una estación y con estación quiero dar a entender que es un tiempo específico que pasaste con esa otra parte, independientemente si lo viste a nivel digital o si lo viste a nivel personal. Te llamó la atención, pasaste cierto tiempo, tal vez 15 minutos, media hora, 2 días, toda tu vida con tu mamá, por ejemplo, pero ya se crea atención, estación, atracción. La atracción es en donde se ve la reciprocidad, en donde yo te aporto, tú me aportas y vamos viendo cómo puede funcionar esto. Atracción, transformación, cuando ya estuvimos un tiempo juntos, ya sabemos que de alguna manera somos recíprocos, yo te doy, tú me das y vamos viendo cómo funciona. Y después la transformación que básicamente se da con consistencia. Y con esto de la transformación quiero dar a entender que es un punto en donde ambos se dan cuenta de que el otro tiene los mismos errores que tú, pero aún así deciden intentar algo nuevo que funciona. Y este algo nuevo les puede traer ciertos resultados. Por ejemplo, mudarse de casa y que a los dos les funcione muy bien. O, por ejemplo, comprarle un curso y que te funcione muy bien el curso y puedas decir que te ayudó ese curso. Entonces, la transformación es importante porque se da en la consistencia. Cuanto más atención, familiaridad y estación tengas, más probabilidad tienes de que esa persona se logre transformar con lo que tú le estás diciendo y que obteniendo esa transformación te pueda reconocer a ti como autoridad dentro de la marca. Ahora viene el cierre, que básicamente el cierre tiene que ver con la escasez. Ya se transformó contigo, ya tu libro, tu video, tu mentoría, ya lo transformó, ya lo hizo ver otra realidad. Ahora sí viene el cierre, ¿lo logró o no lo logró? Porque si lo logró es un ente escaso, o sea, es algo que muy poquitas personas lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la realidad está llena de variantes. Por eso muy pocos negocios funcionan y muy pocos negocios este, se logran sostener en el tiempo. Ahora, como último paso, después del cierre viene la construcción, porque eso es lo que te ayuda a ti a obtener pruebas sociales. Y volvemos al mismo punto. Cuantas más pruebas sociales tienes, más reputación creas y cuanto más reputación creas, más credibilidad tienes para poder seguir haciendo más y más y más y más. Y es una bolita de nieve que inicia con un cliente, pero si ese cliente le funciona, va a traer a otro y ese va a traer a otro y ese va a traer y entonces ya tienes testimonios, que es lo que te da credibilidad. Básicamente es así como yo veo el tema de relaciones para lo que tú me pongas enfrente. Y aquí les quiero dejar este slide porque son básicamente los sesgos psicológicos con los que las personas luchan en cada paso. No lo quiero leer, yo creo que ustedes ya lo pueden ver, pero básicamente se pueden apoyar en esto tanto para entender cómo es que funciona la relación del otro lado, como también para tener cuidado de que no le quiten el tiempo a las personas, porque el quitarle el tiempo a las personas también tiene que ver con qué tanto estás dándole de respeto a la otra persona. Cada uno de estos sesgos de alguna manera se puede ver como manipuladora y justamente por eso tienes que tener cuidado con cómo los usas. Te repito, esto lo pongo porque no quiero
puedas estar quedándote en una parte sin necesidad de estar en esa parte. Tenemos que ver como todo el panorama del juego para poder entender qué es lo que está pasando y cómo puedes tú aprovecharte de cualquier situación para poder crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer a como te den a ti tus necesidades. Y por último quiero reforzar este tema que básicamente es como el mensaje otra vez. Son 4 puntos: tráfico, mensaje de marca, proyección y autoridad. Y en tráfico tienes que entender que la atención es primordial. No sé si algunos de ustedes lo vieron, si les hace sentido, pero aquí tenemos que ser como come galletas y como la jirafa. Es algo que posiblemente ni siquiera le pusiste atención, pero si sí le pusiste atención, aquí estamos. No significa nada, solamente que se me hizo gracioso ponerle come galletas y jirafa, solamente para mantener tu atención y que en algún punto, si esto te hacía sentido, pues lo pudiéramos platicar como lo estamos haciendo en este momento, pero no significa nada. Esto es el tipo de cosas con las que tienes que estar jugando, con la atención, con el tener la atención del otro. Y pues esto es también como una manera en la que veo como el paso a paso de cada punto. Desde otra vez, crea tu marca, desarrolla contenido, comparte con las personas, sé sostenible, no regales tu tiempo y crea reputación, porque eso te va a ayudar a entender más panoramas que solamente el armar un negocio. También esto tiene que ver con tu vida y tiene que ver con tu filosofía de vida en general. ¿Listo? Ahora te invito a que si tienes alguna duda hagas contacto conmigo y pues nada, ahí abajo, por ahí abajo tiene que haber un botón, o si no hay un botón, regístrate a mi lista de correos y veamos qué sucede. Veamos qué sucede. Nos vemos.